And the US House of Representatives has backed a resolution calling for a constitutional amendment to be used to remove Donald Trump from office. The president is accused of inciting rioters at the Capitol last week. The request from the Democratic-controlled House now goes to Vice President Mike Pence, but he's already ruled out applying the 25th Amendment to declare Trump unfit for office. Hoy tenemos que hablar de algo que puede cambiar la historia de Estados Unidos para siempre. Porque cuando un presidente se enfrenta no solo a un proceso de destitución por parte del Congreso, sino también a una conspiración secreta de su propio gabinete para destituirlo, eso ya no es política, eso es una crisis institucional. Eso es una señal de alarma para toda la democracia. Y si sientes que las decisiones que se toman en Washington están cada vez más desconectadas de la realidad, de quienes trabajan duro todos los días, pagan impuestos, mantienen a sus familias y ven cómo sus derechos se van acabando poco a poco, entonces este vídeo es para ti. Porque lo que está en juego aquí no es solo el futuro de un político, es el futuro de lo que queda del equilibrio entre los poderes, de lo que todavía se puede llamar representatividad y de la esperanza de que algún freno pueda impedir que el poder se convierta en abuso. Hoy comprenderás en detalle lo que ha sucedido en las últimas que ha llevado al Congreso de los Estados Unidos a solicitar de manera oficial la destitución de Donald Trump por tercera vez en la historia. Y más que eso, lo que llevó a miembros del propio gabinete presidencial a reunirse en secreto para discutir la aplicación de la 25ª enmienda de la Constitución. Sí, exactamente lo que has oído. Mientras los demócratas presentan nuevos artículos de destitución, los asesores de Trump se plantean declararlo incapaz de gobernar. Esto nunca había sucedido antes, ni siquiera en los periodos más turbulentos de la historia estadounidense. Y si crees que ya lo has visto todo, espera, porque esta historia solo acaba de empezar. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo rápidamente. Si este tipo de análisis sin censura, directo y sin palabrería de marketing tiene sentido para ti, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí tendrás acceso a contenido que los grandes medios no muestran, con contexto, valentía y sin rodeos. Y si quieres seguir todo de primera mano, solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción y suscribirte a nuestro boletín gratuito. Te enviamos las noticias directamente a tu correo electrónico. Sencillo, rápido y sin depender de algoritmos. Ahora sí, vayamos al grano. Porque lo que está sucediendo en Washington está sacudiendo las estructuras del poder como nunca antes. Todo comenzó cuando el congresista demócrata Sri Thanedar de Michigan presentó nuevos artículos de acusación contra Trump, y no se trata de reciclajes de procesos antiguos. No tienen nada que ver con Ucrania ni con el 6 de enero. Son acusaciones nuevas, basadas en acciones tomadas en los últimos días. Entre los puntos principales se encuentra la clasificación del grupo Antifa como organización terrorista mediante un decreto presidencial, sin ningún respaldo del Congreso ni respeto por los trámites legales que exige la Constitución. Además, Trump está acusado de haber despedido a un fiscal federal que se negó a abrir investigaciones contra los adversarios políticos del presidente. Un fiscal que debería actuar con independencia, habría sido destituido de su cargo por no ceder a la presión de utilizar el sistema judicial como herramienta de persecución. Estas dos acciones son consideradas por los expertos constitucionales como claras violaciones de los límites del poder presidencial. Tanto es así que una organización no partidista llamada Free Speech for People ha publicado una lista actualizada con 25 motivos para la destitución. Y los dos últimos se han incluido precisamente a causa de estos recientes acontecimientos. Y mientras el Congreso se mueve con inusual rapidez, algo aún más inédito ocurre dentro del propio gobierno.
Los informes indican que los miembros del gabinete presidencial se están reuniendo en secreto para discutir la posibilidad de aplicar la 25ª enmienda que permite declarar al presidente incapaz de ejercer sus funciones. Esta enmienda fue creada para situaciones en las que el presidente sufre un accidente cerebrovascular, entra en coma o pierde la capacidad cognitiva. Nunca se ha utilizado contra la voluntad de un presidente, pero ahora la justificación no es una enfermedad, es su comportamiento. Se alega que Trump está actuando de manera tan errática y fuera de lo normal que en la práctica estaría incapacitado para liderar. Esto es muy grave. Es la propia base de la separación de poderes la que se pone a prueba. Y todo esto en pleno año preelectoral, con la población dividida, la opinión pública en ebullición y un Congreso a punto de sumergirse en semanas de audiencias, testimonios y una intensa cobertura mediática. En este punto del vídeo, déjame preguntarte algo. ¿También sientes que la democracia pende de un hilo, que las instituciones están siendo puestas a prueba hasta el límite y que el pueblo ha quedado en último lugar en la lista de prioridades? Si es así, comenta aquí abajo. Veo cómo la democracia se desmorona ante mis ojos. Escribe así, porque tu comentario puede ser visto por miles de personas que también sienten lo mismo, pero aún no se han atrevido a hablar. Ahora, volviendo al escenario institucional, incluso si el juicio político es aprobado en la Cámara, como se espera con la mayoría demócrata, necesita 2/3 del Senado para resultar en la destitución del presidente. Y ahí es precisamente donde todo se atasca, porque, incluso con acusaciones graves, la mayoría republicana difícilmente romperá con Trump. El miedo a perder el apoyo de la base, sufrir represalias o ser acusado de traición interna pesa mucho más que cualquier compromiso institucional. Lo mismo se aplica a la 25ª enmienda. Para que se aplique, el vicepresidente debe estar de acuerdo, y hasta ahora no hay confirmación de ello. Los riesgos son enormes. La base de Trump es leal y agresiva. Cualquier movimiento considerado traición interna puede poner fin de inmediato a la carrera de cualquiera. Aún así, el hecho de que esta posibilidad se esté discutiendo dentro del gabinete muestra el grado de tensión e inestabilidad. Lo que tenemos, por lo tanto, es un juego político y jurídico de alto riesgo, con dos caminos diferentes, pero igualmente dramáticos. El juicio político muestra la exposición y el juicio político público. La 25ª enmienda representa una intervención urgente e interna para evitar daños mayores. En ambos casos, lo que se pone sobre la mesa es la pregunta que resuena en cada familia, en cada trabajador, en cada ciudadano que aún cree en el sistema. ¿Hasta dónde llega el poder presidencial? ¿Y qué sucede cuando fallan los controles y contrapesos? Si crees que este debate debe tener lugar en voz alta, con claridad y responsabilidad, comparte este vídeo. Demuestra que no aceptas vivir en la ignorancia política. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. No para fortalecer un algoritmo, sino para fortalecer una comunidad que busca la verdad, el contexto y el valor para afrontar lo que se avecina. Porque una cosa es segura, los próximos días serán intensos y tú mereces estar preparado. Seguimos juntos. Y para entender cómo hemos llegado a este punto de ruptura institucional, debemos analizar con atención todo lo que se ha acumulado desde el inicio del segundo mandato de Trump. Porque la verdad es que este incendio no ha comenzado ahora, solo ha alcanzado proporciones incontrolables en las últimas 48 horas. Desde enero de 2025, una serie de decisiones, enfrentamientos con organismos federales e intentos de ampliar los poderes unilaterales habían estado generando preocupación, pero entre los demócratas reinaba un silencio estratégico. Nadie quería arriesgarse a un nuevo intento de destitución sin garantías. Nadie quería repetir el trauma político de las dos derrotas anteriores, pero esta vez
Se han traspasado los límites de tal manera que ni siquiera los más cautelosos han podido ignorarlo. El primer punto fue la orden ejecutiva firmada por Trump el 9 de octubre, en la que declaraba al movimiento Antifa como organización terrorista. Independientemente de la opinión política de cada uno, existe una estructura legal que debe respetarse. El presidente no puede decidir por sí solo. Que un grupo pase a ser tratado como enemigo interno del país. Esto requiere un análisis conjunto con el Departamento de Estado, una base jurídica clara y la aprobación del Congreso. Al ignorar todo esto, Trump sentó un peligroso precedente, porque cuando un presidente empieza a nombrar quién es terrorista, basándose en convicciones ideológicas, cualquiera que se le oponga se convierte en blanco. Esto no es solo un error político, es una grave violación de los mecanismos constitucionales. Y la segunda chispa que encendió este polvorín llegó poco después, con la denuncia de que un fiscal federal habría sido despedido por negarse a abrir investigaciones contra los opositores políticos del presidente. Este tipo de conducta, si se demuestra, constituye abuso de poder y obstrucción de la justicia. No es una teoría conspirativa. Es el tipo de actitud que define a los gobiernos autoritarios a lo largo de la historia. Se instrumentaliza el sistema judicial para perseguir a quienes piensan diferente, y quienes se niegan a participar en la persecución son eliminados. La suma de estos dos actos hizo que organizaciones legales no partidistas, como Free Speech for People, actualizaran inmediatamente su lista de fundamentos legales para un nuevo juicio político. 25 puntos en total, y los dos últimos se incluyeron específicamente debido a estas acciones recientes. El clima en Washington cambió abruptamente. Lo que antes era tensión se convirtió en urgencia. Lo que antes era cautela se convirtió en alarma. Y entonces, como si la presión del Congreso no fuera suficiente, surgió la información de que miembros del propio gabinete de Trump se estarían reuniendo para discutir la posibilidad de invocar la 25ª enmienda de la Constitución. Personas que están dentro de la estructura del gobierno, que fueron nombradas por Trump, que forman parte del círculo directo de confianza de la presidencia, estarían considerando destituirlo por incapacidad. Y la justificación no es médica, no tiene que ver con una enfermedad, un coma, un accidente o una pérdida de conciencia. Tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con decisiones que, según estos informes, demuestran que el presidente ha perdido el sentido de la responsabilidad institucional, que está actuando de forma tan errática, tan autoritaria, tan fuera de los límites constitucionales, que se ha vuelto, en la práctica, incapaz de ejercer su cargo. Y si todo esto te parece increíble, no estás solo. Nunca en la historia de los Estados Unidos ha habido, al mismo tiempo, un proceso de destitución en curso y una articulación paralela del gabinete para la destitución inmediata a través de la 25ª enmienda. Y por mucho que este mecanismo esté previsto en la Constitución, el texto es vago. Dice que el presidente puede ser destituido si se le considera incapaz de ejercer sus funciones. Pero, ¿qué significa esa incapacidad? ¿Es solo física y mental? ¿O incluye también la incapacidad moral, institucional y jurídica? Este vacío de interpretación se ha convertido en el centro del debate entre juristas, congresistas e incluso entre los propios asesores del gobierno. Hay quienes defienden que la 25ª enmienda solo debería aplicarse en casos médicos graves, pero también hay quienes afirman que un presidente que viola sistemáticamente la Constitución, que incumple las normas legales, que intenta manipular el sistema judicial en su propio beneficio, ya ha perdido, por definición, su capacidad de liderar. Y ese es el punto en el que nos encontramos ahora. Un punto en el que cada decisión,
puede redefinir los próximos años de la democracia estadounidense, porque la cuestión ya no es solo si Trump será destituido o no. Es lo que este intento dice sobre el estado de la democracia, sobre los límites del poder presidencial, sobre la disposición real de las instituciones para protegerse de un posible colapso. Y en este momento crítico, no solo se está poniendo a prueba el futuro político, es el futuro de la confianza del pueblo en las instituciones. Lo que se ve hoy en los periódicos, en las redes sociales y en las protestas en las calles, es una población que ya no sabe si puede confiar en su propio gobierno. Es una sociedad dividida entre quienes piensan que todo esto es una trampa política y quienes creen que finalmente la verdad está saliendo a la luz. Es un país en el que la lealtad partidaria pesa más que la lealtad a la Constitución. Y eso es muy peligroso, porque cuando las reglas dejan de servir para proteger a todos y pasan a ser manipuladas por quienes tienen el poder, la democracia entra en coma y ya sabes lo que viene después. Si no se hace nada, si las instituciones vuelven a retroceder por miedo, conveniencia o cobardía, el mensaje será claro: todo vale. Y si todo vale, nadie está seguro, ni tú, ni tu familia, ni la próxima generación. Por eso, aunque el Senado no apruebe la destitución, aunque no se active la 25ª enmienda, este momento ya es histórico, porque expone con todas las letras la magnitud de la crisis que se ha instalado, porque revela que, incluso dentro del propio gobierno, ya se discute la necesidad de contener a un presidente que ha traspasado todos los límites, y porque nos obliga a mirarnos en el espejo y preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a permitir que la democracia se corrompa desde dentro sin reaccionar. La historia se está escribiendo ahora, y el silencio, en este caso, también será recordado. Si crees que esta discusión debe tener lugar, si crees que más personas deben comprender lo que está en juego, comparte este vídeo y comenta aquí abajo: no me callaré ante esto. Escríbelo así, porque tu voz, sumada a tantas otras, puede ser lo que queda de verdadera resistencia. A estas alturas, lo que antes parecía improbable se ha convertido en realidad ante los ojos de toda la nación. Un presidente que se eligió prometiendo orden, fuerza y soberanía nacional, se ve ahora rodeado de denuncias de abuso de poder, intentos de manipular el sistema judicial y decisiones que desafían abiertamente los límites constitucionales. Ya no se trata de acusaciones del pasado. Lo que está sobre la mesa ahora son hechos recientes, documentados, registrados en órdenes ejecutivas, en acciones administrativas, en comportamientos reiterados que plantean una duda, que asombra incluso a los observadores más experimentados de la política estadounidense. ¿El presidente sigue gobernando para la nación o solo para sí mismo? Esta pregunta ya no proviene solo de la oposición. Está presente dentro de la propia estructura que debería sostenerlo. Miembros del gabinete, asesores jurídicos e incluso figuras históricamente alineadas con el Partido Republicano comienzan a reconocer que algo se ha salido de control. Las reuniones para evaluar la posibilidad de la 25ª enmienda no son solo una especulación de la prensa, son síntomas de un sistema en alerta, de un gobierno que, internamente, ya no confía en su propio jefe del Ejecutivo. Eso por sí solo ya sería suficiente para provocar una crisis sin precedentes. Pero lo que hace que este momento sea aún más delicado es la forma en que está reaccionando el pueblo estadounidense. En menos de 24 horas, sitios web como impeach.org registraron picos históricos de acceso. Las peticiones se multiplican, los movimientos civiles se reorganizan, personas comunes que desde hacía tiempo se habían alejado de la política vuelven a debatir, a compartir, a posicionarse. Esto demuestra que, a pesar de la desconfianza generalizada, todavía hay una llama de participación encendida,
pero también revela la magnitud de la tensión, porque cuando la base popular comienza a moverse con tanta intensidad, aumentan los riesgos de ruptura. Cualquier error de cálculo, cualquier gesto malinterpretado, puede incendiar aún más un país ya polarizado, cansado y desconfiado. Y es por eso que el desenlace de esta historia es tan importante, no solo por lo que le sucederá a Trump, sino por lo que le sucederá a la democracia estadounidense. Porque este proceso va más allá de una disputa de poder. Pondrá a prueba en la práctica si los mecanismos de controles y contrapesos aún funcionan, si el Congreso todavía tiene fuerza para contener los excesos del Ejecutivo, si el gabinete aún es capaz de actuar con responsabilidad institucional y, sobre todo, si el pueblo aún cree que vale la pena exigir responsabilidad a quienes gobiernan. Cuando un presidente es acusado de convertir el Departamento de Justicia en un instrumento personal de venganza política, como supuestamente ocurrió al despedir a un fiscal que se negó a perseguir a sus adversarios, la pregunta que hay que hacerse no es si será castigado, es si el sistema permitirá que esto continúe. Porque si es así, si estas acciones quedan impunes una vez más, el mensaje será claro. Cualquier presidente que venga después sabrá que puede hacer lo mismo, o peor, sin sufrir consecuencias. Y cada vez que esto ocurre, la democracia se vuelve más frágil. Por eso, no importa si te identificas con un partido u otro, no importa si te gusta o no Trump, lo que está en juego aquí es el funcionamiento básico de las instituciones. Es la garantía de que nadie está por encima de la ley. Es la seguridad de que un sistema creado para representar al pueblo no se convierta en un imperio personal de quien ocupa el cargo más alto de la nación. Y por muy incierto que sea el panorama, una cosa ya ha quedado clara. La historia está en movimiento. Los próximos días decidirán si Estados Unidos sigue siendo una república constitucional con frenos reales al poder, o si estamos presenciando la transformación de un sistema en algo que ya no se reconoce como democracia. Y esa decisión no está solo en manos de los congresistas, los jueces o los miembros del gabinete. También está en tus manos, porque tu atención, tu voz y tu participación tienen más impacto de lo que imaginas. Si has llegado hasta aquí, si te importa lo que está sucediendo, este es el momento de actuar. Comparte este video con alguien que aún permanece en silencio. Demuestra que estás atento. Escribe aquí en los comentarios lo que estás sintiendo, ya sea indignación, miedo, esperanza o rebelión. Tu palabra puede ser la chispa que encienda la conciencia de quienes aún no han despertado. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, no para inflar números, sino para formar parte de una comunidad que ya no acepta ser manipulada. Aquí buscamos la verdad, sin importar a quién le duela. Aquí exponemos lo que los grandes medios de comunicación intentan ocultar. Aquí construimos resistencia con información, porque al fin y al cabo, lo que está en juego no es solo el destino de un gobierno, es el futuro de todo un país. Y comienza ahora contigo. Hasta el próximo video.